Juan. Él es el fundador y director de el restaurante vegano Mestizo acá en Bogotá. Y pues hoy nos va a acompañar para contarnos su experiencia y para compartirnos también su idea de lo que significa ser chef y trabajar en la gastronomía independiente, ¿no? De Bogotá y como cuál es su perspectiva Ujú. también para las demás personas que quieren entrar a ese medio, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, la primera pregunta que yo le haría ahí a Juan es, o sea, cómo fue ese momento de entrar al campo de la gastronomía y darse cuenta que era lo que necesitaba, ¿no? O sea, si es un medio fácil de entrar, es un medio difícil, es un medio que exige unas cualidades, es un medio que tiene oportunidades o que más bien son oportunidades escasas. O es un medio que es muy cerrado hacia la comida que no es vegana, ¿no? Que no se mueve en eso. Ahí, ¿cómo fue ese primer momento en el tiempo de carrera, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva ya Juan en esta profesión? Ujú. Bueno, primero agradecerle a Julio por invitarnos en su espacio Octaedro. También nos parece chévere pues poder participar en otros espacios que no sean netamente gastronómicos. Mm, y eso pues es un buen indicador de que el enfoque que se ha hecho en el restaurante pues ha sido más que cocinar, ¿no? El poder llegar como a este tipo de charlas como que son diferentes. Eh, bueno, pues me hizo como unas 5 preguntas ahí de entrada, más o menos. Sí. Entonces, pues yo empecé más o menos, pongámosle unos 12 años en cocina. Yo empecé pues preparándome en la escuela de cocina aquí en Colombia. Ahí le dan a uno como una formación básica de lo que uno pues podría hacer más adelante. Se le fue la imagen, Julio. Ya, Listo. listo. Bueno, está ahí como intermitente. Ok. Listo. Entonces, pues yo llevo 12 años como tal trabajando en mi oficio. Fue una decisión, al inicio fue una decisión como de supervivencia, básicamente porque pues yo vengo de unas estructuras familiares un poco disfuncionales, en donde arrancar, digamos, después del colegio no es fácil, ¿sí? Y en esa búsqueda, por encontrar como algo que en lo que yo fuera útil también y en lo que me pudiera desempeñar bien, pues llegué a la conclusión de que en la cocina a mí me iba bien desde chiquitico. Pues yo me hice vegetariano más o menos como en la adolescencia, entre 14 y 15 años. Y pues desde ahí, pues empecé a experimentar con la comida y me iba como bien las veces que cocinaba para amigos, y desde ahí pues decidí como meterme. Cuando me metí también la gastronomía estaba como en un boom a nivel latinoamericano. Entonces fue como el ánimo también de lo que se veía en ese momento en los medios de comunicación de animarse a ser cocinero, ¿no? No solo una carrera universitaria tradicional, sino como mirar. Y esa carrera se ajustaba mucho como a mi vida y a mis necesidades, a mi tiempo. Digamos que yo no podía pagar una carrera de 5 años, lo que era en ese tiempo, pero quizás sí una de 2 años. Entonces eso me hizo animarme. Ahí, digamos, un paréntesis de esa parte, yo creo que esa parte, digamos, sí es importante. Por ejemplo, hoy los muchachos, digamos, los estudiantes están también teniendo como esa iniciativa de lo que implica dedicarse a una profesión como la de la gastronomía. En la Ujú. experiencia que tiene Juan durante todo el tiempo, ¿consideraría que es mejor trabajar ese tema vía cursos o vale la pena entrar a una carrera profesional? Es decir, ¿hay alguna diferencia considerable de valor agregado entre la academia formal y la academia informal, por lo menos para formarse también como chef? Bueno, lo que pasa es que la gastronomía ha tenido también sus etapas y su transformación.
Digamos que antiguamente sí era importante estudiar en una gran escuela de gastronomía, ¿sí? Mm. Entonces había unas escuelas como Le Cordon Bleu, que es una escuela francesa, que también tiene sede aquí en Perú. Y era importante estudiar y salir, sí, con el título de, pues, de una gran escuela de cocina. Hoy en día, digamos que eso se ha transformado. Hoy en día, lo que es recomendable para un cocinero es meterse a hacer escuela en grandes restaurantes de cocina, ¿sí? Eso hablándolo, digamos, con la mejor chef que tiene el mundo y que tiene el país, que es Leonor Espinosa. En una charla íntima con ella le preguntábamos eso, que ella qué prefería para los jóvenes y ella decía, un cocinero se puede hacer una mejor escuela incluso haciendo pasantías en buenos restaurantes. Claramente, pues desempeñándose bien, ¿no? Otra cosa importante y es que uno sí empieza desde abajo, incluso estando graduado pues de una buena cocina, ya sea aquí en Colombia, de una buena escuela de cocina, usted entra es a lavar platos. O sea, eso a diferencia, digamos, de otras, digamos, ramas en donde de pronto usted se gradúa de la Universidad Nacional y usted puede ya entrar a un buen cargo, ¿no? En cambio, en la cocina usted lo forman, se gradúa y su primer trabajo siempre va a ser lavando platos. O sea, Nunca va a ser dirigiendo la cocina, ahí hay como nunca va a ser dirigiendo. una jerarquía también dentro del mismo medio, ¿sí? Sí, bastante. Mm. Eh, o si usted no quiere empezar desde abajo, aunque yo también lo hice, yo también lavé platos, yo entregué domicilios en bicicleta. eh, si usted no quiere, fui mesero también. Y ahí pues sin duda empecé a aprender también cosas. Todos los restaurantes tienen modelos distintos de operar y hay mucho que aprender de todos. Y yo teniendo estos trabajos y de perfiles también muy bajos, también pues me motivé. Eso fue lo que me motivó a mí a decir pues que yo también podía hacer lo mío. Ahora, adicional a eso, yo hice un viaje latinoamericano en donde yo me fui investigando eh, pues por toda Latinoamérica, valga la redundancia, sobre la cocina. Entonces aprendía en las plazas de mercados, en los restaurantes populares, claramente pues yendo a las zonas gastronómicas y estando en casas con pues gente nativa de cada país y ahí es donde se aprende más a mi manera de ver. Y por eso, hoy por hoy, los que saben de alta cocina se dan cuenta y los que conocen buenos restaurantes ven que sus chefs no están concentrados 100% en su sitio, sino que están saliendo constantemente porque se dieron cuenta también que salir era importante y que afuera había aún más también. Entonces ahora eso se ha ido transformando con el tiempo. O sea, es como más inmersiva hoy digamos, la profesión, ¿no? Es decir, o sea, sí hay como un porcentaje de dedicación práctica con unos propósitos que pueden estar dados a participar en un restaurante, qué sé yo, voy a inventar algo que no conozco del medio, ¿no? Como que tiene unas estrellas o está Ajá, galardonado y de pronto a mí eso me da un impacto también de reconocimiento, pero claro. ya a nivel individual, tú dirías ahí que la recomendación es porcentaje práctico y otro porcentaje inmersivo. Sí, correcto. Y lo otro es que sí es de mucha determinación. Pues yo digo que en general, como todas las carreras, y bueno, pues hablamos aquí del rubro del cocinero, esto no es para todo el mundo, realmente. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar que en la clase éramos 30, digamos, y todos cocinaban y eran muy emocionados, pero en el momento que nos tocaba limpiar la cocina de la escuela, mucha gente daba un paso atrás porque nadie se imaginaba hacer eso. Y esa es la vida del cocinero y esa es la vida también del chef, ¿no? Del gran chef, del chef conocido. Siempre está vinculado a eso, ¿no? A limpiar, a barrer, a tener que mover la basura que hay en la cocina. Es un trabajo
realmente que es para alguien que le guste el oficio, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos 30 nos graduamos como unos 8 más o menos. Y la razón era esa, la gente decía, no, yo no voy a ir a hacer oficio, ¿sí? Entonces, la vida del cocinero sí está ligada mucho, por eso es un oficio, ¿sí? Eh, Está muy ligada al hacer y al tener que hacer con todo lo que ocurre en su entorno, en su cocina, ¿no? No solo es mandar y delegar, sino tú tienes que estar ahí, incluso comes con tu equipo, pues también de una manera sencilla, no es que los chefs coman pues cosas como las que preparan para los comensales. Entonces, en principio sí es elegir la carrera y el oficio si a usted realmente le gusta, eso es lo principal. Ahí lo que diríamos, por ejemplo, un muchacho o una muchacha que quisiera entrar a ese medio, ¿cuáles serían como estas habilidades o digamos esas capacidades que el medio le va a exigir, ¿no? Más allá pues de ese espacio de comprenderse a sí mismo como alguien que tiene que participar de todos los procesos, no solamente como el que dirige Claro. personal, ¿no? Y de pronto esa Ajá. es como la pregunta de fondo, ¿no? Es decir, hay un mito de pronto en la labor del cocinero que el cocinero es únicamente la persona que dirige personal, ¿eso es así? No, o sea, un cocinero como tal, un chef, ya es una persona que sinceramente, y literal la palabra es sinceramente, conoce bien lo que implica tener un restaurante, conoce bien lo que es el puesto del steward, del que lava platos, conoce todos los puestos, se ha puesto en los zapatos del que entrega a domicilios, conoce todos los puestos. Ahí ya usted, digamos, puede estar preparado para dirigir bien un proyecto, ¿no? Porque puede solucionar cualquier problema que se presente en cualquiera de las áreas. Ahora, qué le pediría hoy yo a un joven, a una persona pues que tenga disposición, que sea disciplinada, que sea ordenada y ya el resto se aprende adentro? Que sea puntual y que sea ordenada, que sea limpia y ya el resto adentro se aprende. Ahora, es un oficio también muy romántico, ¿no? Adentro ocurren cosas muy bonitas con la cocina, crear platos constantemente es todo un arte, ¿no? Y ahí adquiere una sensibilidad muy bonita. Y es para personas que quieran estar ahí y meterse en el cuento y aprender y descubrir, porque no es solo aprender, sino que uno mismo va descubriendo cosas. Y es de mucha paciencia. Sí, ahí digamos ya en otro contexto, en el proceso de investigación para hilar, pues no sé, ahí Juan me corrige, eh, si la gastronomía o la cocina, ¿no? Digamos, en términos profesionales se puede comparar también al arte, ¿no? O sea, hay una expresión estética y en tanto que se pueda comparar el arte y la expresión estética, pues siempre parte también de la idea de la creatividad, ¿no? Ahí cómo ha sido ese proceso de la creación de platos atado también a la investigación para haber crecido tanto, ¿no? Porque pues el restaurante ya, digamos, la marca de Mestizo ya pues casi que tiene un reconocimiento, diría que a nivel latinoamericano. Sí, Julio, pues a ver, yo sí lo relaciono mucho con el arte porque pues yo antes de estar en la cocina estuve en la música y desde chiquito he sido una persona muy sensible también pues como a las artes, ¿no? Entonces, y he encontrado muchas cosas similares. Un ejemplo, la música, componer una canción es el equivalente a componer un plato y a querer expresar algo con un plato. Y entonces en una canción uno puede transmitir o algo, unas notas muy armónicas, muy alegres o muy tranquilas o también muy atrevidas. Y la cocina es lo mismo. Uno en la cocina también puede, a través de un plato, pues expresar eso, ¿no?
Entonces, claro que tiene que ver mucho con el arte, por eso es importante tener personas también muy, muy abiertas y muy delicadas a la vez. Es un trabajo en donde usted tiene que tener un cuerpo muy fuerte para las largas horas de trabajo, pero al mismo tiempo tiene que estar ahí siendo una persona muy sensible con los alimentos, muy respetuosa para poder hacer algo bonito, ¿no? También para desarrollar pues sabores y eso. La cocina también es tan delicada y es tan bonita que tiene que ver mucho con la energía de la persona. Si usted puede tener mucho conocimiento, pero si usted está cargado de mala energía, la comida se le puede dañar de una. Mm, Entonces es bonito porque te mantiene a ti, o sea, para hacerlo bien no tiene que estar conectado siempre con su conocimiento, pero también con su espíritu, ¿no? Entonces es un proceso de lograr eso y sí, tiene mucho que ver con el arte, para mí, sin duda alguna. sí, digamos que ahí ya el contexto digamos, de la producción, ¿no? De los alimentos, ¿cuál es como la estrategia que tiene Juan o que pudiera compartirnos en la composición, digamos, en la elección de sus platos, de Ya, los ingredientes, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje para entender que de alguna manera, pues lo que se estaba ofreciendo no era comida corriente, ¿no? O sea, como que había ok. algo especial, es decir, o sea, ¿dónde se da ese momento de composición para que saltemos del proceso de hacer comida casera a convertirse en un plato de alta cocina? Ok, bueno, antes quería terminar la anterior pregunta y es que también se relaciona mucho con el arte en el sentido que el gusto es muy subjetivo, ¿no? Mm, La comida es subjetiva. O sea, lo que para usted puede ser algo muy rico, para una persona puede ser muy feo, ¿sí? Entonces, eso también es algo interesante de la cocina, ¿no? Que es una exposición permanente en donde la persona a través de sus sentidos, pues, no solo es ir a comer, ¿me entiendes? Sino que es tener una experiencia con el paladar de uno todos los días y ese es el riesgo que tenemos nosotros todos los días a ser juzgados, ¿no? Sí, digamos, usted se prepara para una exposición como artista, usted hace sus cuadros, organiza su exposición con tiempo, hace como una introducción de lo que quiere ser la exposición, mientras que la cocina es una exposición todos los días, ¿sí? mm, En donde personas pagan por querer ver su exposición, ¿no? Lo que usted expone no en la pared, sino en la mesa. Y pues afortunadamente en nuestro caso pues nos ha ido bien con la respuesta. Ahora paso a la otra pregunta y es cómo se pasa de ser un lugar, digamos, corriente a ser un concepto más seguro que quiera comunicar pues como una idea clara. Pues claramente es un proceso porque al comienzo uno es muy tímido, ¿no? Y pues también uno tiene pues la idea romántica mmm, pues de querer cocinar algo rico para los demás. Ahora, restaurantes, hay miles, hablemos solo de Bogotá, hay miles de restaurantes, miles, en todos los barrios, hay miles de restaurantes y hay restaurantes que abren y cierran todos los días. Seguramente hoy está cerrando algún restaurante y seguramente hoy también abrió otro restaurante nuevo. Eh, pero claro, para uno poderse destacar, pues tiene que crear un concepto, tener una idea propia, el cocinero tiene que tener una idea de qué es lo que quiere comunicar, ¿no? En mi caso, lo que yo primero hice fue, pues, enfocarme en lo que yo quería hacer, o sea, no me voy a mirar restaurantes, no me voy a sentarme en los restaurantes veganos a ver qué están haciendo para luego yo qué voy a hacer, sino que yo por el contrario lo que hago es darle la espalda a todo eso y concentrarme en lo que yo quiero hacer. Y eso que me ha permitido a mí pues tener digamos, una imagen que sea auténtica, incluso hasta en el tema de las redes sociales, ¿no? Porque hoy en día pues ya hay como un estilo de fotografía de alimento en donde tú la miras y es como de Pinterest, todo es igual, lo único que cambia es la marca.
Y incluso yo le he dado también un poco la espalda a eso, ¿no? Porque pues es como más de lo mismo, más y de lo mismo. Y así poco a poco hemos ido cogiendo un carácter y una idea propia, ¿no? Es más como aislarse, concentrarse y ya cuando uno se da cuenta, se hace para atrás, pues ya ha logrado, pues lograr algo con carácter, ¿no? Sí, ahí digamos cómo es la evaluación de todo este tiempo, digamos, de experiencia para entender el medio. Es decir, de una u otra manera, si bien toda profesión o todo campo pues se esmera por hacer lo más original o lo más auténtico posible para entregar algo nuevo al medio, pues siempre está atado a la competencia, ¿no? O sea, en este caso ahí, Claro. ¿cómo funciona la competitividad del medio de la gastronomía o cómo la has leído ahí hasta este momento? Pues bueno, primero Bogotá es una plaza para la diversidad gastronómica, ¿sí? Porque nosotros no somos un país tradicional, nosotros no somos como México o no somos como Perú, que ellos comen su comida, ya sea en la comida popular o en la alta cocina. Ellos comen su comida. Mientras que el colombiano, pues, empezando porque somos muy diversos en todas nuestras regiones, la gastronomía son muy diferentes, ¿no? Y aquí en Bogotá somos el epicentro de la exposición de la multiculturalidad a través de la gastronomía. Y aquí se come de todo. La gente tiene, aquí yo creería que no hay costumbres, ¿no? Aquí la gente come hamburguesas, pero hoy día come baos, pero come sushi, hay restaurantes peruanos, hay comida argentina, hay comida asiática. Aquí hay de todo y siento que en Bogotá la gente es muy abierta y eso también nos ha permitido pues también poder tener nuestra exposición de comida latinoamericana que es sin carne, además de todo, y ha sido bien recibida porque pues es una propuesta que no hay. La comida vegana en sí, mm, pues digamos que se centra mucho en el tema de la hamburguesa, ¿no? Por así decirlo, y eso es algo que me parece en lo que está muy flojo todavía, a pesar de que hay una apertura de muchos restaurantes y que ya por lo menos el tema vegano se conoce y mucha gente ya sabe que es un vegano por lo menos. Pero hablando de cocina como tal, siento que hay que trabajar mucho más. Se trabaja mucho en el concepto y en el negocio, pero no hay pocos cocineros dentro del movimiento vegano. Sí, y eso hace que pues que todos sean como el de la pizza vegana, el de la hamburguesa vegana, ¿sí? Incluso pues nosotros, yo por lo menos también tengo dos hamburguesas en mi carta, pero son la última opción que tengo para comer. Si usted va a mi restaurante, usted revisa la carta con 30 opciones y las últimas dos opciones van a ser la hamburguesa. Antes de primeras van, pues hay una oferta gastronómica latinoamericana. Y eso ha sido también chévere. Entonces yo trabajo un producto latinoamericano con ingredientes también locales, que es a lo que le estamos apostando ahorita, a dejar de usar productos que vienen del exterior y a trabajar con productos locales del interior. Sí, ahí de pronto sí, sí podemos volver sobre esa idea de que se necesitan más cocineros veganos, ¿no? O sea, creo que, no sé, si traduzco bien lo que nos dice Juan, hay digamos, una parte, ¿no? que representa el oficio de cocinar y de ser partícipe, pues, de este medio. Y hay otra parte que es como el contexto contracultural, ¿no? Que en efecto lo que se está tratando de ofrecer es una opción que pues es disruptiva, ¿no? No solamente por la comida que se propone, sino también para un imaginario, ¿no? También como para un status quo en el cual, pues, si los cocineros se ponen en la lógica de que lo que hay que hacer es un negocio porque hay un campo de acción y entonces de repente la gente quiere experimentar con comida vegana o vegetariana, ¿hasta qué punto entonces se empieza también a perder esa idea contracultural de que lo que se está ofreciendo no es solamente una opción de negocio, sino una opción también de vida? Claro. Bueno, pues
Digamos que en ese sentido sí yo me siento muy orgulloso de Mestizo porque pues yo siempre he ido contra la corriente también en el sentido de que sí, la comida vegana se ha sentado mucho dentro de una clase poblacional muy privilegiada de aquí de la ciudad. Si nos ponemos a mirar el mapa de Bogotá, el 80% pertenece a una población popular. Bogotá somos una población flotante popular y hay un 20% que es un nicho del privilegio en la ciudad. Y dentro de ese 20% se ha sentado pues el movimiento, digamos, de la comida vegana, que ha crecido sin duda alguna. Ahora, cuando yo empecé en el barrio La Macarena en un local chiquitico y cuando tuve la oportunidad de crecer y de irme de ese sitio a buscar como un mejor lugar, a mí me proponían mucho irme pues para este nicho pequeño y yo me fui para el centro de la ciudad. Entonces, todos los que viven acá saben que el centro de la ciudad es un lugar al que no todo el mundo va, sino es a comprar un libro o a hacer una diligencia puntual o algo. Pero Bogotá, el centro de Bogotá tiene algo y es que convergen todas las clases sociales. Entonces yo siempre iba en contra de ese discurso de irnos solo para un nicho. Y el centro tiene esa cualidad y Mestizo está dentro del centro. eh, y yo tengo la fortuna de atender a todo tipo de personas. Sí, ahora los precios que yo manejo también son muy inclusivos, ¿no? Son unos precios pues que me permiten a mí pues mantener el proyecto de pie y no solo mantener el proyecto, sino tratar bien a todas las personas que trabajan para el proyecto, que eso es otra cosa, ¿no? Porque en Latinoamérica nos acostumbraron a que la gente que trabajamos en cocina, los salarios son irrisorios. Entonces, pues yo he tratado de como de llegar a tal equilibrio siempre en donde pues el centro es equilibrado, llega gente de todas las clases sociales, almuerzan a la misma hora, todos están compartiendo de la misma experiencia. E internamente pues también estamos haciendo que el proyecto sea sustentable, ¿no? Y que pues a nivel de empresa también pues que haya una coherencia, ¿no? Con respecto a lo que es el pago laboral y el trato laboral. Entonces trabajamos dentro de unas horas también que son pues muy humanas, por así decirlo, porque es que el mundo de la cocina también es muy de sacrificar la vida por la cocina y eso también no está bueno. Digamos, los grandes chefs del mundo, como Ferran Adrià, que fue el que revolucionó la cocina en el mundo, después de la pandemia llegó a esa conclusión, como que, ¿qué estábamos haciendo, no? Estábamos detrás de premios, detrás de estrellas, detrás de mucho reconocimiento, pero estábamos dejando de ser humanos. Entonces, pues yo tenía ese mismo pensamiento y sin ser yo una persona pues famosa como lo es él, creo que en eso estábamos de acuerdo y eso me hizo sentirme muy bien de que pues el trabajo que se hace en Mestizo también es bueno para afuera y también para adentro. Sí, ahí digamos que ya en esa última parte sería como pensar un poco más a nivel de la conciliación de lo que significa un restaurante visto como empresa, ¿no? Entonces ahí ya la visión, Ujú. digamos, de emprendedor, ¿no? De empresario, como cuál ha sido como los retos y cuáles han sido también los beneficios, ¿no? Es decir, o sea, emprender en la gastronomía de este tipo aquí en Colombia es difícil o tiene más bien como apertura. Pues bueno, Julio, emprender es fácil en el sentido de que con respecto a otros países usted necesita un montón de permisos previos para abrir. En cambio, aquí usted puede abrir e ir consiguiendo los permisos en el camino. Eso sin duda. Claro, hay unas cosas básicas que uno debe tener. Pero un ejemplo, si nos pone a poner un comparativo, si yo me quiero abrir un restaurante a Perú, a mí me toca primero ir a hacer todo un mundo de papeleo antes de abrir el restaurante. En Colombia no, usted se busca un local,
Ahí hace una cocina, un concepto y puede abrir y ya luego va sacando sus papeles al día. Entonces es fácil. ¿Y cuáles son los retos? Pues primero la paciencia, eh, porque el negocio es como un hijo, ¿sí? Que al comienzo es un niño, al comienzo necesita todo de usted, la atención, la paciencia. El niño a los 2 años se va a caer, se va a raspar. eh, Uno va a cometer muchos errores también al comienzo, pero hay que estudiar mucho para eso. En mi caso, en mi caso yo pues empecé con la idea romántica de querer cocinar y de vivir de mi oficio. Y con el tiempo pues Mestizo se fue agrandando que ya me tocó pues volverme, pues yo leo muchos libros de educación financiera también y ahí aprendí que pues uno tiene 5 años para aprender y para caerse y para levantarse y para caerse y para aprender. Ya después del quinto año es donde uno ya empieza a entender cómo funciona la empresa, ¿no? Ya también el concepto se amarra más, entonces uno tiene que decidir si usted lo que quiere es ser cocinero y lo que usted quiere es tener un restaurante, lo primero que usted tiene que saber es que los primeros años son para aprender, ¿sí? No son para hacer fortuna como todo el mundo se imagina. ¿Y qué beneficios trae? Que me preguntaba usted. Pues tiene beneficios muy bonitos porque usted eh, tiene muchas ventajas en el sentido de que puede crear constantemente, usted mismo es su agente motivador, no hay un jefe detrás que le esté diciendo a usted sus metas de este mes son estas, sino que usted mismo se pone el ritmo, ¿no? Ahora, en el caso mío, creo pues que yo nunca me dejo de poner metas mes a mes. Por eso pues también hemos ido evolucionando y es un proyecto que está en constante crecimiento y movimiento, pero es porque a mí no me gusta quedarme quieto. Digamos que hay gente que sí ya tiene su negocio y ya solo espera es facturar, pero yo siempre trato de mejorar, de reversionarlo, ¿no? Y eso es lo bonito de ser, digamos, independiente, que uno tiene esa posibilidad, uno mismo se pone los límites, ¿sí? Hasta dónde quiere llegar, a qué ritmo quiere trabajar. Si usted quiere trabajar a 50 por hora, lo puede hacer. Si usted quiere camellar a 1000, usted puede hacerlo y nadie le va a decir que no. Y eso es emocionante, porque ya en mi caso, cuando no tengo así mucho que hacer, yo como que me digo, bueno, hay que hacer algo más porque no puedo estar aquí quieto. A mí no me gusta quedarme quieto. Sí, hay ese proceso evolutivo, ¿no? Es decir, o sea, sí va atado Ujú. también a los cambios que se van presentando también hoy en la gastronomía, o es una cuestión solamente administrativa. Es decir, Claro. claro, uno pensaría que el objetivo del negocio pues siempre va a ser la sostenibilidad financiera, pero pues sabe que la sostenibilidad financiera va atada también con los propósitos que ni siquiera tienen que ver puramente con lo económico, ¿no? Entonces esa Ujú. conciliación ahí entre lo administrativo y también como con las exigencias del campo, ¿cómo le hace esa lectura? Es decir, ¿cuáles son Claro. o sea, esas exigencias que van teniendo o que pues bueno, ha podido identificar, ¿no? En los últimos años, incluso después de la pandemia, ¿no? Sobre, Ujú. bueno, pero ¿para dónde va en verdad la comida vegana? Es decir, o sea, hoy incluso es algo que se ha diversificado mucho, pero que también tiene como muchos campos. Es decir, antes era muy difícil encontrar comida vegetariana o vegana en restaurantes de cadena, ¿no? Por ejemplo, un éxito, ¿no? Ajá. En un restaurante, en un supermercado de barrio. Y hoy empieza a tener como un poquito más de auge, precisamente porque pues las Claro, personas también van teniendo como otro contexto. Sin embargo, claro. pues caemos de pronto en el estereotipo de creer que ser vegetariano o ser vegano se va a resumir entonces a lo mismo que era comer carne y es tener comida procesada. Sí, comida procesada, pero versión vegana y vegetariana. Sí, de Entonces, acuerdo. ¿cuáles son como las exigencias también que como cocinero tiene que tener uno o debería tenerlo y las demandas que están viéndose en transformaciones de la comida vegana, ¿no? En el mediano y en el largo plazo?
Bueno, Julio, pues yo la verdad, mire, yo no pienso tanto en el vegano, para ser sincero. Eh, yo pienso que el efecto está sin duda en que cada día lleguen a nuestros restaurantes veganos personas que no lo son, ¿sí? Porque ahí está el verdadero impacto. Porque yo el veganismo lo puedo comparar, el veganismo es una filosofía muy bonita que cogió fuerza hace unos 10 años aquí en Bogotá, hablemos solo en Bogotá. Eh, el vegetarianismo duró como unos a ver, como de los 80 al 2010, como unos 30 años, era la filosofía del vegetarianismo, y eso con la apertura del internet y de las redes sociales y eso, ya ser vegetariano no es suficiente. Digamos, antes la gente decía, ay, bueno, voy a dejar de comer carne por miles de razones, es que hay múltiples razones espirituales, de salud, de ética, de ambientales. eh, y antes era de comer carne, se pasaba a ser vegetariano. Ahora la gente pasa de comer carne, de una pasa a ser vegano. Ya ahorita ser vegetariano es un equivalente como a comer carne, ¿no? Porque pues ya se sabe el proceso de la industria de los lácteos, el efecto que tiene tan negativo en el tema de los animales, en el tema del ambiente. Entonces la gente ya corta y de una vez pasa al veganismo. Dentro de este, digamos, órbita de la cultura vegana también hay muchas divisiones, ¿sí? Porque, digamos, los veganos ortodoxos, por así decirlo, ellos están de acuerdo en comer comida procesada, no importa la que sea, si es vegana, porque lo importante para ellos es salvar el animal. Entonces, yo creo que es importante separar eso. ¿Usted es cocinero o qué es? ¿No? Ujú. En mi caso, pues yo llevo muchos años sin comer carne y, pero yo como que me quito la etiqueta y con lo que yo me identifico es con ser yo, ¿sí? Sí, soy Juan, tengo estos años, he tenido una historia de vida así, así, decidí dejar de comer carne por estas razones, elegí ser cocinero por un tema muy personal, decidí abrir un restaurante por un tema muy personal, todo es muy personal, ¿sí? Pero no, yo por lo menos no me pongo banderas de nada, ¿no? Porque, digamos, hay tema espiritual, como le digo, hay gente que deja de ser vegana por el tema ambiental, hay tema estético, hay un tema de moda también, que también decir a la oficina como no, es que yo como vegano entre semana, eso también ya da un estatus en la oficina, porque dicen no, el que se cuida bien. Eh, y eso hay miles de razones, todas respetables, pero en mi caso yo soy un cocinero, a mí me gusta mucho la cocina, no cocinaría con carne, creo que si mi oficio se fuera al tema de cocinar con pescado, con pollo, con cosas así, con lácteos, yo no sería cocinero, me dedicaría como a otra cosa. Y me parece que mi propuesta sí es muy contracultural, muy social, y la gente lo ha aceptado. Entonces, para algunos veganos, digamos, mi restaurante no es vegano, Mm. ¿sí? Ahora, la gente que colabora con el proyecto, no todos son veganos. Entonces, ellos pues comen su comida. No la calientan ahí ni la preparan ahí, pero pues ellos comen su carne, ¿no? Y para mí están bien, es la gente que ha trabajado conmigo, tengo un gran equipo, los quiero, los respeto, pero para los veganos, pues eso, ahí no sería vegano porque la idea es que todo sea vegano, hasta los cocineros, y hasta el proveedor y el agricultor tendría que ser Mm. vegano. Entonces, son unas exigencias demasiado, unos estándares muy altos para ellos vivir, ¿no? Sus papás tendrían que ser veganos también y Mm. para que su comida sea vegana. Eso es un tema muy raro, ¿no? Entonces,
Pues yo me inclino por eso, yo soy un cocinero, me gusta mucho el tema de Latinoamérica, de la soberanía alimentaria, de las tradiciones que hay en sus alimentos también, y ese es mi enfoque. Hay tradiciones que no comparto, sin duda alguna siento que la comida sí se tiene que ir transformando y no podemos seguir teniendo tradiciones alimentarias pues que sean tan violentas, ¿no? Pero pues también eso es un proceso, ¿no? Porque pues viajando uno se da cuenta que hay lugares donde simplemente la tierra no permite crecer otros alimentos, ¿no? Entonces pues la gente sigue pescando y sigue comiendo y la gente sigue cazando y eso, pero son en unos entornos y en unos contextos diferentes. Hay lugares incluso donde nosotros damos por hecho de que uno cocina con azúcar y con sal, digamos, un ejemplo. Mm, Y hay territorios donde la sal no llega, ¿sí? Entonces la sal es el ají, ¿sí? Pero entonces, claro, hablamos siempre mucho desde un privilegio vegano de ciudad, en donde lo que usted decía, usted entra a un Éxito, entra a un Carulla, llega mestizo, ¿no? Pide por Rappi, pues así es muy fácil ser vegano, ¿no? Pero también es bueno como desacomodarnos y por eso a mí viajar me ha permitido también aprender mucho porque entiendo que es un proceso y tiene que ser un proceso muy pedagógico también, de salir de la zona de confort, salir del Instagram, hay que hacer mucho trabajo en el campo, hay que saber mucho de agricultura, los veganos no les importa a veces la agricultura, pero es importante también, si queremos que la gente deje de cultivar, no sé, de tener cultivos de cerdos, de vacas, de pescados, de todo, porque de todo hay cultivos, eh, de todos los animales, pues hay que enseñarles también a cultivar el alimento y ahí falta mucha pedagogía. Entonces, para mí esto es un aprendizaje, yo voy poco a poco y sí, pues muy animado de estar aprendiendo. sí, digamos que ya es casi que muy general, ¿no? Todo ese discurso y el debate que Ajá, se ha dado alrededor de si debemos o no debemos seguir comiendo carne, ¿no? Pues también ujú, por los efectos negativos, no solamente pues para el medio ambiente, sino para la claro, salud humana. Entonces, digamos, ahí claro. en esa perspectiva, según lo que nos cuenta Juan, claro, toda la labor de la agricultura, pero sí se podía llegar a visualizar en el mediano y largo plazo que definitivamente la opción de la humanidad sería entrar en ese camino del veganismo, el vegetarianismo. Sí, Julio, y de hecho por eso ya en todos los restaurantes hay una opción vegana y por eso a nosotros en general, que creo que a todas las empresas y proyectos de comida sin carne les va muy bien, a todos les va muy bien. A quienes no les va bien, a los que no han sido buenos administradores, digamos. Sí, pero en general, incluso yo tengo colegas de cocina, de alta cocina aquí en Colombia que ellos reconocen que el camino y la ruta sí es cocinar sin carne. Mm, Esa es la ruta. Sino pues que cada uno se toma su tiempo, pues ellos también les apasiona otras cosas, pero ellos lo reconocen, todos lo reconocen, dicen, no, ese es el camino y a eso vamos a llegar. Yo soy por lo menos en los que, yo soy un poquito más crítico incluso con el movimiento vegano, porque siento que así como el vegetarianismo tuvo su función durante 30 años también, y ya digamos que caducó, porque pues existe, pero ya digamos que caducó el término vegetariano, ahora se usa vegano. Sin duda creo que ese término vegano también se va a transformar, no es que vaya a ser un eterno, es un eterno discurso, sino que eso va a ir mutando también. O sea, el veganismo es la evolución del vegetarianismo y el veganismo también va a evolucionar en otra cosa, que al momento no lo sé, pero sí siento no es, o sea, siento que es la puerta, pero no es el destino, ¿sí? Como esa filosofía. Entonces yo por eso como que
la cojo con calma, soy muy, como de pronto muy estricto conmigo, pero muy tolerante con los demás. Trato de no, el lenguaje que uso con el proyecto que sea como tenga que ser, ¿no? No es como sea correcto, incorrecto, que ellos usan mucho el término de qué es correcto, qué es incorrecto, sino que no todo en la vida tiene que ser correcto o incorrecto, simplemente tiene que ser, ¿sí? Es como la familia, ¿no? La familia a uno le enseñan de que tiene que ser la familia feliz, pero simplemente tiene que ser la familia, ¿sí? Hay que quitarle como esas calificativos que le ponen a las cosas. Y eso lo estamos viendo en todo, en la orientación sexual, en la religión. Las mismas religiones también eh, se están preguntando a sí mismas lo que han hecho pues por cientos de años, se están comunicando diferente. Sin duda creo que este movimiento del veganismo, por así decirlo, que es una filosofía, eso va a mutar quizá más rápido que el vegetarianismo, ¿no? Porque el vegetarianismo se demoró mucho en ser veganismo, pues por la falta de comunicarse. Y el Internet cuando cogió fuerza fue lo que hizo que eso cambiara rapidísimo. Y ahorita estamos en una manera de comunicarnos tan rápida, y yo le pondría un tercio de tiempo para que ese término tenga que también evolucionar a lo que sea que tenga que evolucionar, ¿no? Ya por lo menos la gente que come carne, incluso los cocineros expertos investigan, ellos ya incluso están sacando los animales de su restaurante y ya están cocinando con roedores, por ejemplo. Los restaurantes número uno del mundo y dos que son de Perú, o sea, lo que es Copenhague, que son los tres mejores restaurantes del mundo, están en Copenhague, están en México y están en Perú. Los tres tienen en común que ellos ya no cocinan con carne, ellos cocinan más bien como con insectos. Entonces, y esa es la evolución de la carne para ellos. Mm. Vegano, pues no sé qué pensarán, pero yo siento que eso también. Pero esto tiene mucha apertura y va por muy buen camino. Es lo que yo Sí, veo muy positivo. sí, ya incluso se habla de crudo vegano, ¿no? Que tienes Ujú, como una persona que espera consumir los alimentos ni siquiera por un proceso de intervención humana, ¿no? Sino casi que claro, literalmente sacados de la tierra. sí. Mm. Bueno, y eso existe, ese tipo de alimentación no es nueva. Eh, Eso es antiguo también. Pero, pero es que el vegano no tiene nada que ver con salud. Ellos, y digo a ellos porque si yo no comparto el discurso, pero para ellos no importa si usted come comida procesada, lo importante es no matar al animal. Mm. Para mí tiene que ver también, la comida procesada también mata muchos animales en el campo, ¿sí? La industria también desplaza muchos animales de su hábitat. Consumir tantos alimentos en plástico, así sean veganos, pues también tienen unos efectos negativos en el mar, digamos, también matan muchos pescados, mucho animal de agua que pues le llega la basura, le llega el plástico, le llega el petróleo, los aceites, todo eso. Entonces, para mí es comer natural también. Para mí tiene que sí ser comer natural. Yo por lo menos en mi alimentación, hoy tengo 38 años y desde los 15 en mi nevera yo nunca he tenido, digamos, salchichas veganas o jamón vegano o que siempre en mi mesa mes tenga que comprar tofu. Yo le puedo mostrar hoy mi nevera y lo que hay es fruta, hay verduras, todo es súper natural, ¿no? Mm. Ya digamos lo procesado que llegase a entrar sería el pan y ya. Ahora que es natural, ¿no? Ahora pues tampoco hay muchas cosas naturales porque natural, digamos, el tomate no es natural, sí, el tomate, que es natural, natural es que no sea modificado por el ser humano.
Pues los tomates antes eran venenosos y el ser humano los domesticó y los modificó al tomate que comemos hoy. Las Mm, zanahorias, los tubérculos, hay muchos alimentos que ya no son propios de la naturaleza. Entonces hay que mirar también qué es el tema de lo natural, ¿no? Porque a veces decimos que natural es comer solo frutas y verduras. O el café. ¿Me entiendes? El café, pues también es un producto que aunque sea de alta calidad, también es un producto que tiene mucho la mano del ser humano. Entonces, el tema de la palabra natural también tiene que reevaluarse dentro de la cocina. Los grandes cocineros ya lo tienen claro, mm. pero sí que hay que hacer mucho tema pedagógico también hoy en día. Listo, Juan, y ya para ir terminando y no, no quitarle más tiempo. No, no, eh, no, tranquilo. todo este video como cocinero y también como administrador y como investigador agrícola, ¿no? Pues podría de pronto entender que serviría como para darle consejos a las próximas generaciones en esos campos, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que un vegano le puede dar un consejo a un joven diciéndole sobre la importancia de comer con independencia de la industria alimenticia de los animales, ¿no? De los procesados. Pero ya cuando tiene, pues, el perfil suyo, que tiene, digamos, todos esos puntos, ¿no? Tanto lo administrativo, tanto la parte de la gastronomía y de la investigación, tanto el conocimiento agrícola, a las nuevas generaciones, ¿cuáles serían como esos consejos que les podría aportar en cada uno de esos campos, ¿no? Como cocineros, como veganos, como administradores. Bueno, lo primero que yo les diría como a los nuevos emprendedores es que pues que emprendan sin miedo, si es lo que les gusta, simplemente háganlo y sean muy disciplinados. Eso sí, les puedo decir que necesitan ser muy disciplinados, que se pongan un propósito y que no dejen de trabajar ni un día por ese propósito. Así sea que lo que hacen hoy sea de mucha energía y lo que hagan mañana sea de poca energía, pero que siempre hagan algo por el propósito. Eh, lo otro es que uno es un eterno aprendiz de su proyecto y de su oficio. No es que uno en 10 años ya se las sabe todas ni nada. Lo otro es que sean muy juiciosos con el tema de la educación financiera. La educación financiera es algo que, pues, que nunca nos enseñaron ni en el colegio, ni en la casa, ni en la universidad. Pero hoy en día hay muchos libros y en el Internet está todo para tener una muy buena educación financiera. Teniendo buena educación financiera, usted puede ser un cocinero mucho más creativo y mucho más productivo. Pero un cocinero estresado por pagar nómina, por pagar arriendo, por pagar deudas, quizás, pues no lo va a hacer tan bien. Yo por lo menos desde que me he vuelto mejor financieramente, que me considero que hoy me va muy bien, eh, y no es por el tema de las ventas, sino es por el tema de cómo administro los recursos, también de mi tiempo, ¿no? Entonces ya también disfruto más del momento creativo. Entonces es un balance entre ser cocinero apasionado y también tener un polo a tierra que es ser muy organizado en su vida financiera, tanto personal como la de su empresa. Si logra ese balance y si logra ser disciplinado en esas dos facetas, pues le va a ir muy bien y va a beneficiar a mucha gente, van a salvar muchos animales, van a cuidar mucho el medio ambiente, generan empleos nobles, que pues generar empleo o sea, los proyectos como el de mestizo vegano, pues son proyectos muy nobles y eso, las personas que trabajan en estos proyectos pues también se ven beneficiados a nivel espiritual, ¿no? No es lo mismo trabajar para un lugar de carne, así sea muy sofisticado, que trabajar para un lugar pues tan noble como mestizo.
y como hay muchos, ¿no? Eso a nivel del karma también trae cosas muy bonitas. Entonces, no, estos proyectos hay que apostarle. Yo sí invito a mucho a las personas a que se animen, a que emprendan, a que no se endeuden, eh, a que sean muy juiciosos con la plata y a que sean muy apasionados con la cocina. Y ya, Y, eso es lo que yo les digo. y ahí Eso es lo en la toma de decisiones, ¿no? Digamos que a veces pues el tema neurálgico, ¿no? Medular de algunas personas es ese temor que pueden sentir para tomar una decisión que involucre un poco más un campo que no sea tan popular, es decir, o sea, que alguien diga quiero dedicarme a la gastronomía como profesión, eh, puede que tal vez haya más temor de parte de ese muchacho a decir me voy a dedicar a la ingeniería mecánica, ¿no? A la ingeniería civil. Entonces, claro. ¿cómo haría un muchacho para superar ese temor ahí a dedicarse a ese campo? Pues Julio, yo siento que el temor está en todos los rubros. O sea, no solo en la cocina. Yo pienso que el temor no está ligado al oficio, sino el temor es algo que está en todo. Y es que de hecho es algo muy que está en el cerebro, porque es que el cerebro, hay un libro que yo leí hace poco que explicaba eso, ¿no? Que está el hipotálamo. Las primeras reacciones del ser humano van desde el hipotálamo, que es la parte que trabaja el tema del miedo. Entonces, digamos que antiguamente, no me quiero alargar mucho, pero antiguamente el ser humano, cuando no existían las civilizaciones, él para no morir, entonces usaba mucho su hipotálamo y era que salía a buscar su manera de vivir, ¿no? Cómo se abrigaba, cómo hacía con hojas grandes un techo, cómo prendía el fuego, luego empezó a cazar y a hacer un montón de cosas, pero todo desde la parte del cerebro del miedo. Hoy en día pues ya no hay que tener miedo, ¿no? Porque pues ya pues, las civilizaciones están, el agua ya estaba por conductos de agua, está el fuego, ya lo domesticaron, ya hay muy pocas posibilidades de que usted se pueda quedar sin techo, usted tiene que ser muy de malas para pasar sin comer y sin un techo, porque ya en cualquier lado usted puede conseguirlo si usted habla, ¿sí me entiende? Entonces ya el miedo creo que no se debería usar tanto, o sea, como ya hoy en día el ser humano tiene que trabajar es con otra parte del cerebro y no con la parte de atrás, que es el hipotálamo, porque pues es que ya el miedo no se necesita para subsistir. Antes sí, ahora no. Entonces, pues no entender eso, entender cómo funciona el cerebro, entender que ya no tenemos que tener miedo y salir y enfrentarse y sobre todo entender que esto es un camino en donde uno pues va a encontrar piedritas y obstáculos, pero que eso también lo forma a uno. En mi caso, voy a cumplir 8 años y yo todavía sigo aprendiendo, a veces me equivoco todavía, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Ya después del quinto año, ya cada vez menos, pero, pues, hermano, esa es la vida, uno se va a caer muchas veces y uno tiene que levantarse, o sea. Eso es inevitable. Y es eso, Pues simplemente mandarse. es de pronto la preparación, ¿no? Digamos que a veces el dicho de todo problema conlleva una oportunidad, ¿no? Entonces, Ujú. claro, eso puede ser Mira, cierto, pero pues, conlleva una oportunidad para quien está preparado para ella, ¿no? claro, Si no, las no se tiene. oportunidades se las crea uno mucho acá, Julio. Yo creo que si usted es determinado y usted tiene un propósito y usted es fiel al propósito que usted se crea aquí, usted puede lograr cualquier cosa, en cocina y en cualquier cosa. Entonces, pues en mi caso, hermano, yo empecé vendiendo torticas de chocolate en la calle. Pues yo tenía aquí metido lo que quería hacer. Y ahí vamos con el proyecto, ya es un proyecto muy chévere, la gente lo conoce. Yo le confieso ya para despedirnos que a mí hay veces a mí se me salen las lágrimas cuando yo veo el restaurante lleno y le hacen fila, Mm. porque yo hago flashback y me acuerdo de cuando yo estaba vendiéndome una torta en la calle, digamos.
mm, Y ver que ya le hacen, yo me meto al baño, hermano, y yo, pucha, o sea, las lágrimas son de alegría, ¿no? Y decir, puta, le hemos trabajado duro a esto, ¿no? No es gratis tampoco, mm, sino que hemos creído en lo que estamos haciendo y ahí vamos, ¿no? claro. Entonces es, no, Sí, es siempre pensar acá y ser como muy fiel a sus convicciones. sí, es como una, también un premio, ¿no? A la constancia, ¿sí? Es decir, o sea, sí se necesita lo que decía al inicio Juan, mucha disciplina, ¿no? Entonces, la Mm, disciplina es la que le puede generar a esas próximas personas que puedan ver evolucionado sus ideas, ¿no? Sí, que no, claro. y salir del inmediatismo de creer que las cosas se solucionan es poniendo millones y no trabajando con ideas un poco más auténticas. Exacto. Mm. Mire, y ya para terminar, Julio, que ya son las 6, creo que ya se nos acabó la hora, Sí, pero ni son los millones de pesos, ni son los socios, ni son los seguidores de Instagram, sí, porque todo eso es vacío. Realmente es su trabajo diario lo que marca la diferencia, sí. No son las fotos, no son los seguidores ni nada. En mi caso, yo nunca le he pagado a Instagram para tener seguidores. Creo que tenemos unos 14.000 en 8 años, eso es muy poquito. mm, Le puedo decir que yo conozco por lo menos al 80% de la gente que nos sigue en Instagram han ido al restaurante. Entonces eso es bonito porque es real y es orgánico. Entonces lo que marca en sí la diferencia es lo que usted da minuto a minuto por su oficio. Y el oficio de la cocina es muy bonito, hermano, es muy bonito, la gente lo agradece mucho, es de los pocos trabajos que usted entrega su trabajo y a la media hora le están diciendo, oiga, lo felicito, oiga, mm. muchas gracias, oiga, me encantó, oiga, voy a volver, voy a traer a mi familia, voy a traer a mi mamá en el cumpleaños. Esa vaina es muy halagadora, ¿sí? Digamos, si yo fuera hoy el gerente, no sé, de un banco, al gerente nunca lo van a bajar de HIP, marica. ¿Sí? Mm. Así sea el más juicioso del mundo, el man es ese, weón. Mientras que a uno sí, hermano, le dan las gracias. Eso es lo bonito que tiene el oficio del cocinero. Que si usted lo hace con corazón y lo hace bien, la gente baja y la aplaude ahí mismo de frente. Y esa vaina es un premio adicional que no tienen muchos oficios. Claro, claro, es el valor moral, ¿no? Sobre el Sí, trabajo que es instrumental, ¿no? Como que muchas sí. funciones, si quisiéramos como que se entendiera un poquito ese valor personal y humano y no solamente el mecánico con el que todo el mundo usualmente lo vive. Pero bueno, es parte del Exacto. proceso. Hombre, Juancho, muchísimas gracias por compartir este espacio. No, Julio, usted por invitarnos, está muy chévere su espacio y ahí estaremos atentos a sus nuevas invitaciones también para escuchar. Gracias por Claro, invitarme. claro que sí, vamos a ir haciendo otros y pues ya después de pronto ojalá me gustaría invitarlo, pero cuando haya más personas del medio, ¿no? Como que para que pueda servirle de coach a esos niños o a esas personas Bueno, que está pensando en esa idea. sí, de una, Julio. Bueno, Listo. un abrazo. Listo.